¿Qué tal amigos? Soy Norma Huizar y les doy la bienvenida al Sindicato Hoy, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de nuestra máxima casa de estudios. Y en la siguiente media hora platicaremos con el licenciado Leobaldo García Orrante, editorialista del Sol de Durango y catedrático de la Facultad de Derecho, quien nos hablará del sindicalismo en Durango y cómo se están moviendo los actores políticos. Y en la sección de obligaciones y prestaciones hablaremos de la cláusula 25 del contrato colectivo, que se refiere a la garantía de concurso para poder ser titular de una materia. Así que quédate con nosotros, esto es el Sindicato Hoy. Un espacio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Sindicato Hoy. Bien, vamos a la sección de la entrevista hoy en este programa del Sindicato Hoy y me da mucho gusto recibir en el estudio de TVUG al licenciado Leobaldo García Orrante, catedrático de la Facultad de Derecho y editorialista del Sol de Durango, quien viene a hablarnos del sindicalismo en general. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Bien, Norma, con el gusto de estar aquí con usted nuevamente. Muchas gracias, licenciado. Pues hemos visto algo que pensamos los duranguenses que no íbamos a ver, como fue la retirada de Ramírez Gamero de la CTM, y bueno, ya su sucesor ahora es Ricardo Pacheco, y esto vendrá a mover el sindicalismo en Durango y también, bueno, la alternancia, ¿no? Sí, bueno, en este caso se dan paralelamente la alternancia en el gobierno y por razones distintas y de reacomodamiento de la CTM nacional, se da el cambio en Durango, que también se ha dado en otras entidades, y yo pienso que necesariamente va a tener una política laboral, estrictamente laboral, ¿verdad? Como decía Pacheco, lo dijo, lo yo escuché, vamos a privilegiar la defensa del trabajo que las acciones políticas o electorales, que eso es bueno. O sea, deja de ser un actor político que la mano que mecía la cuna, como antes. Pues en algunos ratos sí se identificaba más a la CTM como un sector del PRI. Del PRI. La CTM dice, nosotros primero somos una organización laboral, que después estemos adheridos al PRI, es otra situación. Entonces creo yo que quieren retomar más presencia laboral, defensa de derechos, capacitación, que eso es política, ¿no? Finalmente, ¿no? No bueno, política todo. electoral, bueno, sí, así es. Oiga, licenciado, pero luego se dice esto justamente, se va Ramírez Gamero por la alternancia de gobierno en Durango, se va porque el PRI dijo, perdimos y tenemos que reestructurar todo, o se va por se va ya porque, tenía que irse. Según escuché yo leí en algunas declaraciones de él y de Ricardo Pacheco, por algunas diferencias o reacomodos de la Central Durango con la de México, porque yo le quiero decir a usted que el PRI nunca pudo ni tenía por qué disciplinar a la CTM. Inclusive ha habido en años anteriores reclamaciones fuertes de la CTM al PRI, porque el PRI dentro de la CTM, dentro del PRI es el único sector sólido, es el único sector o grupo de presión importante a comparación con una CNC o de campesinos que no tiene configuración ya, o una CNP que depende mucho del clientelismo, del apoyo. La CTM tiene un vínculo muy importante, la relación del trabajador con su salario y con su organización. Eso le da más peso específico. La CTM puede en 1 o 2 días, digamos, de los, no sé si son 200 o 250 sindicatos, puede hacer presión desde con los autobuses, gasolinas, refresqueros, etcétera, etcétera, lo que no tiene ningún otro sector del PRI. Entonces, eso le da a ellos, pues sin autonomía, más distancia de una supuesta línea política. El PRI no, yo pienso que el PRI ahorita no haya ni cómo entenderlo ellos mismos, y menos el directivo nacional ahorita que se jubiló muy sustantivamente. Sí, 1.200.000 pesos de jubilación, de finiquito por 3 años de trabajar por 3 años, de director, cuando le ¿no? correspondían menos de 300,000 pesos. Bueno. Y él que va a juzgar a los gobernadores. Sí, pues así andan las cosas, pero la CTM en sí mismo, decíamos en otra ocasión, por su composición, por sus trabajadores, por su ingreso, podrían formar otro partido. Así de simple. Así de simple.
Alguien dijo una vez que el PRI en sus buenos tiempos fue una federación de partidos porque los campesinos y sus trabajadores tenían intereses de clase que los podía hacer conformar una gran organización. No sé cuántos filiales tenga la CTM o cuántos trabajadores, pero el cambio, en fin, de la CTM no se debe a la alternancia. A lo mejor sí toman la decisión para empezar a marchar junto con el gobierno de la alternancia, pero no a No porque la presión, alternancia no. presionó. No, o sea, esa fue una decisión interna de la CTM, Así es. porque efectivamente tiene que cambiar algunas cosas. Todo cambia. Todo cambia. Ramírez Gamero dijo, me voy con los pies en la tierra y no como otros con los pies por delante, o otros con los pies en la cárcel, ¿verdad? Pero bueno, pero no se lo esperaba realmente. Vimos ese rejuego de que me voy, no me voy, me quedo, Yo no creo me que quedo. no, porque hizo declaraciones, él iba, tanto él como Pacheco, no va a él puede participar y va a participar, después no participa, pero en general no dieron mayor explicación al público. Ahora, ¿cómo se decide que sea Pacheco? ¿Es un dedazo también? Pacheco es ahorita el cuadro más relevante o más destacado de la CTM. Desde En joven Durango. empieza ahí. Él tiene varias experiencias política y tiene formación. Es una persona que sabe bastante derecho, porque ahorita no hay mucha gente que sepa derecho. Sí. Tiene especialidad, Son improvisados. ha estado en comisiones de la CTM Nacional, que sin menospreciar a otros integrantes de ahí, Pacheco tiene mayor relieve ahorita. Entonces él Pero finalmente esa decisión fue popular, ¿no? O sea, va Pacheco, o sea, no se hace una votación, etcétera. hay una intrincación, hay un entreveramiento de CTM, de sindicatos nacionales muy fuertes, y con sindicatos locales de aquí. Entonces, yo supongo, o así se dio a conocer, que la CTM nacional dice, Va fulano. que apoyamos a Pacheco. Claro. Y hay liderazgos ahí de hombres que manejan cientos de miles de trabajadores. Dice, bueno, él de otro modo no podría darse una oposición, vamos a decir. Cuando ahorita los tiempos los obligan a estar unidos, pero no esa unidad que nos clerical, vendían. no, unidos en la diversidad, respetando la crítica y soltando la crítica. No como decía en el pasado gobierno, unidos en torno a nosotros y detrás de nosotros y vámonos al rosario. ¿No? Oiga, licenciado, pero bueno, entonces incide o permea la alternancia, no es un factor determinante, pero bueno, el arrebatarle al PRI varios estados. No pues, es un factor pues determinante, dice, pero sí influye. pero sí influyó Sí. para que se fuera Ramírez Sí, Gamero. necesariamente. Van a decir, bueno, es un nuevo gobierno, de oposición, bueno, es hora de replantear, vamos a decirlo así, Varias cosas, elegantemente, ¿no? nuestra postura. Vienen, ellos revisan salarios, contratos salariales desde fin de año, y son de etapa importante la CTM. Claro. Entonces, si pudo haber influido, bueno, Sí. que marche junto, o que empiece, no que marche. Una junto nueva con- era, ¿no? Con el mismo gobierno. Sí. Ahora, en Durango a mí me alarmaba muchísimo que presumían los exgobernadores Ismael Hernández de Eras y bueno, al final Jorge Herrera Caldera. Tenemos 12 años sin huelgas en Durango. O sea, qué terrible, porque quiere decir que los trabajadores están seriamente oprimidos. Así es, eso es un dato Incluidos de los pasividad, universitarios, sí, de conformismo, porque habrían de saber ellos que la huelga es un mecanismo de equilibrio factor-trabajo. Hay la anécdota de que fueron, pues no sé si Ismael o Jorge Herrera, o además fueron dos gobernadores del norte que no especificaron quién, a España, y van y le dicen, vayan a Durango o a Chihuahua, allí hay bajos salarios Y para no. que la inversión rinda. Entonces los empresarios franceses y alemanes o españoles les dicen, bueno, si hay bajo salario no hay capacidad de compra, ¿A qué no vamos? hay mercado para nuestros productos. Claro. ¿Sí? ¿A qué De vamos? ese tamaño se piensan aquí funcionarios y mucha gente de que si no hay huelga es sinónimo de estabilidad, es al contrario. Volvemos a decir, la Porque huelga no es hay un este rejuego, mecanismo de sindicatos bien hechos, también sindicatos
de verdad sindicatos, con patrones progresistas que le dicen, el compromiso de producir lo cumplimos y hubo tal ganancia para ti, nos toca. Hay empresarios que van abajo de los salarios y le dicen, sindicato, te comprometiste, luego no cumpliste, entonces bajamos el salario. Casos rarísimos. Pero también los empresarios pueden demandar el cumplimiento del contrato de los sindicatos. Eso es equilibrio. Equilibrio, que no había en Durango, que todavía esperemos no ya hay, se dé. No, esperemos que ya se dé. Estamos platicando con el licenciado Leobaldo García Orrante, enseguida regresamos. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Ya estamos de regreso en el sindicato hoy platicando con el licenciado Leobaldo García Orrante sobre el sindicalismo en Durango y en México. Y bueno, se están moviendo las piezas en Durango, ya se movieron. Vemos la formación del Frente Social y Sindical por los Derechos Humanos, donde está Telmex, el Monte de Piedad, me parece que el IMSS, la COCOPO, la coordinadora, el STAUGED, y la lucha y la pugna es esto. Bueno, estamos realmente, la situación es muy precaria de los trabajadores en Durango, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a conformar este frente sindical y social para defendernos entre todos, porque estábamos divididos, que eso fue lo que hizo los gobiernos anteriores. Sí. Divídanse todos y yo gano, ¿no? Por eso la viejo premisa de trabajadores del mundo unidos, proletarios del mundo unido. Claro. Sí, algo tiene que hacer el sindicalismo porque tiene oportunidad ahora con la crisis del neoliberalismo, de que regresa el proteccionismo de fronteras, porque se agotó el modelo ese neoliberal, tiene que dar un paso más adelante. Decíamos en un artículo que publicamos en el Sol Durango, México es un país subdesarrollado. ¿Por qué? Porque las instituciones fundamentales del capitalismo, la libre asociación laboral, política, la libertad de cultos y la educación laica y gratuita sin injerencia clerical, no lo hemos alcanzado. Seguimos peleando contra la injerencia del clero político, dicho sea con todos los católicos auténticos. Los partidos políticos no funcionan como tal. Se ha impedido de mil maneras la formación de sindicatos fuertes, o a veces los propios sindicatos van y venden el contrato. También, ¿sí? Los líderes. Entonces, los 4 sustentos esos de la formación política no se han dado. No se han dado, ahí a veces se avanza, a veces empezamos la transición y no luego nos regresamos, pero hay que entender que todavía, aunque estemos en pleno desarrollo tecnológico, el bastión laboral es clave. Claro. Y la gente debe saber que en Alemania, que en Estados Unidos, que en Francia, los países que las empresas que más producen son las sindicalizadas. Claro, con otros sindicatos y con otros que patrones. Sí los defienden y con patrones que sí responden. Sí entienden y premian. Que están en otra dinámica, porque aquí la dinámica fue de sometimiento absoluto. O sea, tú no dices, esta boca es tuya, porque así te va, te quedas sin empleo, y como yo controlo todo, pues a ver dónde encuentras empleo, ¿no? Recordemos, empieza la crisis en 2008-2009, crisis ya de sobreestructuración de mercados. Entonces en la Volkswagen los trabajadores, que es un sindicato pues que merece la atención, claro, pide en plena crisis el 18% de aumento. Y yo recuerdo que López Dóriga dice, miren estos señores, hay crisis y todos se ponen a demandar, qué barbaridad, van a lograr que la Volkswagen se vaya a Brasil. Y para sorpresa de ellos y el secretario de Trabajo, que no recuerdo quién era, la Volkswagen dice, no, en México es el único lugar de América Latina donde no sufrimos, sí, seguimos ganando, no les vamos a dar el 18, vamos a dar el 16.
cuando la tasa o la medida general es del 4%. Ya. Ojalá que hubiera muchas Volkswagen Claro. que estimulan, que respetan la formación, porque un sindicato organiza un sindicato productivo. Para lograr esas cosas hay que cambiar muchas costumbres y muchas... Es lo que le iba a decir, porque, bueno, hablar de sindicalismo en Durango, pues son charros, o son blancos, o ya se vendieron con el patrón, etcétera, y entonces hemos perdido la credibilidad y también la denostación de parte de los medios de comunicación, ¿no? Sí. Los sindicatos son vándalos, son flojos, son esto. El sindical de los muchos medios, con sus excepciones, desde luego, no se concretan, no investigan, no estudian, siguen la voz oficial, les plantean un programa, una versión del gobierno, la crean a pie juntillas, pero también ellos que no han, como grupo de presión, son grupos de presión, sindicatos, prensa, partidos, empresarios que por ley están facultados para defender sus intereses. Entonces aquí la prensa, la mayoría, en excepciones como mi periódico, no cumple su función de presión, no es un portavoz valiente y fidedigno de la opinión pública frente al Estado o de la ciudadanía frente al Estado. Que efectivamente será el papel del sindicato, Así ¿no? es. Mediar Donde hay ahí. equilibrio Ajá. de gobierno con empresarios, con sindicatos, con partidos y con prensa, hay progreso. Porque luego nos dicen, es que ¿qué hace realmente un sindicato? Porque está tan deteriorada la imagen del sindicalismo en México. ¿Qué hace, maestro? Díganos. ¿Ves? Lo que hacen ahorita es seguir líneas oficiales, como los maestros ejercer los oficialoides, Ajá. controles. Controles. Espionaje laboral casi, ¿no? Casi, entonces no se entiende, no se le da o no se ha sabido ganar también por parte del sindicato su papel fundamental, primerísimo en la sociedad. Son los productores, son los que generan en su mayoría riqueza. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor no nos ayuda a tener un concepto pleno del sindicalismo, que aquí no hay industria. Pues sí. El trabajo de industria le desarrolla más conciencia al trabajador, le ayuda a entender más su papel en el proceso social de producción, que un trabajo, inclusive de maestros o de burócratas, en donde no se tiene o no se visualiza la certeza de estar generando riqueza. Entonces regresamos, una tarea para el sindicato se debe plantear, ¿quién produce en Durango? Muy poca gente. No hay, al no haber trabajo industrial, el 30 y tantos %, porque no estoy de acuerdo con usted, le crea al INEGI. No, yo tampoco. El 33% vivimos en burocracia, maestros, sindicatos, el municipio, el tránsito, el otro en el comercio. No se produce. Se van y se compran cosas de fuera, se les marca la ganancia y el costo se regresa al lugar de origen. Claro. Al no haber trabajo industrial, no hay conciencia laboral. Y si no hay conciencia laboral, no puede haber o se dificulta más conciencia política en el buen sentido de la palabra. Claro. Entonces, si queremos ver, vamos a ver el Bronco, por ejemplo. Que ya es pony, ¿verdad? Pero bueno. Por una sociedad más evolucionada que nosotros, de mayor conciencia, donde hay periódicos bravísimos como El Norte, como Lote, canales, empresarios que no dependen del gobierno, sindicatos. En Monterrey es muy fácil que un trabajador tenga su casa y tenga su carro, ganan bien, un ingreso muy alto. Ya, ahí hay un equilibrio de factores, sindicatos, partidos, empresarios, que hacen que ese estado sea el más rico del país. La Sultana del Norte. Y si nos vamos a Oaxaca o a Chiapas, vemos que no hay esos grupos que compaginan o que ayudan a la gobernabilidad. Bueno, vamos a decir, nosotros estamos muy bien comparados con ellos. Entonces el sindicato tiene que pensar eso. Grupo, el más noble, virtualmente hablando, es decir, el que representa a los trabajadores. Qué bueno que se hizo ese grupo, son muchas voces, son muchos oficios, se puede conformar una opinión más general, más amplia de la importancia del trabajo. Si no hay trabajo, no hay capital. Ahora, se han movido las estructuras sindicales en este país también con la, bueno, el mandar a prisión al Bester Gordillo, el encarcelar a algunos dirigentes de la coordinadora, en fin, ¿no? O sea, se empieza a mover otras cosas. Sí, aunque yo las considero fallidas o equivocadas, el Bester Gordillo no es
el sindicalismo del magisterio. Claro. Yo no voy a pensar que el Sandoval Íñiguez, el cardenal, representa a todos los católicos. No, qué los barbaridad. católicos son mis respetos, hay unos que no. Entonces, Ester Gordillo es una criatura del régimen. O sea, antes los hijos consentidos eran los campesinos, después fue la burocracia. Entonces, Ester Gordillo está ahí más por funciones de control que por ayudar al mejoramiento educativo de los Claro, profesores. que eso realmente no importa. Quitan al Bester, dejan la misma estructura y a batallar las de Caín para poder entender una reforma mal planteada y mal instrumentada, y que creo que va en plena reversa. Entonces, hay que entender un análisis de conjunto estructural, así como decimos, si el sindicalismo maneja a la par que la prensa, un periodista debe ser más valiente que un diputado o que un soldado. Claro. Si hay buena prensa, hay empresarios que los hay, pero queremos que haya más, que arriesguen, que tengan otra concepción del reparto del ingreso con la ganancia y el salario. Y si hay una universidad de ese tamaño y de ese nombre, pues la sociedad va a ganar. Claro, Si no, todos juntos. todos juntos Crecemos. vamos a... No, ese ya No, pasó. vamos a ir para atrás. Muy bien, licenciado Leobaldo, pues yo le agradezco muchísimo que se ha dado tiempo de conversar con nosotros sobre el sindicalismo. Vamos a ir tratando otros temas, por supuesto, y cómo va avanzando la alternancia y cómo Sí, se hay van que moviendo los esperar la actores alternancia, es políticos. difícil, Ujú, y no la hemos vivido. ujú. Hay muchas expectativas, Claro. esperemos que algunas se cumplan, pero de que hay que sacudir desde Vicios. la alfombra para saber qué metimos abajo hasta arriba, hay que hacerlo y con buena fe. Bueno, muy bien, licenciado. Gracias, Muchísimas Norma, gracias. muy amable. Gracias a ustedes. Nos seguimos en el programa El Sindicato Hoy. De obligaciones y prestaciones. Cláusula 25. Garantía de concurso. La selección para la admisión y promoción del personal académico en la universidad se hará siempre apegada al Estatuto de Personal Académico, el cual contemplará los criterios para la realización del concurso por oposición, siempre que éste sea aprobado por la instancia correspondiente. Todas las unidades académicas informarán al sindicato de las plazas vacantes y de nueva creación, incluidas las materias virtuales dentro de los primeros 15 días hábiles del semestre y que sean concursadas con estricto apego al reglamento de personal académico de la UGED, tomando en consideración primero la promoción de los maestros de la academia, luego la planta docente y por último al exterior. Antes de convocar a concurso alguna materia, se dará preferencia a los maestros afectados con la implementación del nuevo modelo educativo de la UGED y la implementación de nuevos planes de estudio y o en su defecto se promoverán convenios entre académicos sindicalizados cuando el académico afectado no tenga el perfil para impartir la materia, a fin de que otro académico que tenga el perfil imparta la academia y se realice intercambio de materias, respetando antigüedad, horarios y plaza. El Sindicato Hoy, Comité Ejecutivo 2016-2019. El Sindicato Hoy.